precios, el índice de precios al consumidor del mes de abril dio 2,8%, el IPC de abril, lo que muestra una marcada baja en el fenómeno inflacionario, ¿no? Un fenómeno inflacionario que se sostiene. La inflación sigue corriendo. Los precios aumentan al 2,8%, pero se desacelera frente al ritmo de aumentos que venía sosteniendo en marzo, al 3,7%. El gobierno, cuando dio 3,7%, marcó el factor estacional del rubro educación. Así fue lo que traccionó el índice al alza, pero lo cierto es que también había muchas expectativas respecto al giro en la política cambiaria sobre el indicador de abril, y fue una medalla para el gobierno. Hay que decirlo, el gobierno muestra esto como un logro, y efectivamente es un logro. Giro de la política cambiaria mediante. Se suponía que el dólar iba a ir al techo de la banda. Esto había un consenso entre la mayoría de los analistas y de los economistas, y finalmente no fue así. El dólar oscila más cerca del piso de la banda, y lo cierto es que la inflación bajó. Ahora hay que ver cómo logra que el gobierno que la inflación baje, y cuáles son los limitantes que tiene justamente esta tendencia. Primero y principal, así como el factor estacional de educación traccionó el índice al alza para el mes de marzo, hubo una aceleración muy fuerte también en el rubro alimentos, porque hubo remarcaciones justamente preventivas ante las especulaciones devaluatorias. Muchos de esos precios corrigieron en góndolas, y esto hay que decirlo. Lo que se habilitó y lo que se hizo sobre el rubro alimentos para el mes de abril fue una operación quirúrgica, más cercana a lo que entendemos como un acuerdo de precios, y vamos a ver también por qué salarios, pero de precios y salarios. Efectivamente es un acuerdo de precios y salarios. Esto es heterodoxia pura, pisando aceites, y esto se vio en las conversaciones que tuvo Toto Caputo con los supermercadistas y en los mano a mano con las aceiteras. Pisó los aumentos del aceite, que habían llegado con remarcaciones de entre el 9 y el 15%, pero soltó carne, y eso dio un aumento en alimentos y bebidas no alcohólicas que estuvo por encima del promedio, porque fue del 2,9%, una vez más, ¿no? Con una administración quirúrgica de política de precios. Y decíamos que esto es precios y salarios porque al tiempo mantiene pisadas las paritarias por debajo de la inflación, no está convalidando, homologando aumentos que superen más allá del 1,5%, sí, porque autorizó UPCN al 1,3%, se habla del 1%. Y eso también, por supuesto, es una política heterodoxa, porque ya no es la inflación un fenómeno exclusivamente monetario siempre y en todos los casos. Ahí desordena un poco los factores de la prédica. Digo, precios y salarios, política sobre los sectores, política sectorial. Digo, no es joda pararle la paritaria a Cavalieri. Hay que decir que tenés mucha voluntad política, real. Digo, como aprendizaje también. En este sentido, la pregunta está abierta, ¿no? Todo marcha de acuerdo al plan. ¿Y qué es ese plan? La peruanización. Lo de la peruanización lo dijo Duhovne. Se lo dijo a María O'Donnell y Ernesto Tenenbaum. Si todo sale bien, en 3 años somos Perú. Como una ambición, como un deseo. Insólito. Si todo sale bien, en 3 años somos Perú. ¿Ese es el plan? Es una pregunta. Todo parece indicar que sí, y que todo marcha de acuerdo al plan. Inflación, una vez más, política heterodoxa. Se logra con medidas heterodoxas. Marcábamos precios y salarios, y vamos a tarifas, que no es menor. Y ahí está la clave. Ahí hay una clave. Los servicios de la vivienda, electricidad, gas y agua, subieron 1,9%. Esto empuja mucho el indicador a la baja, el indicador del IPC nacional, mucho a la baja. Ahí los aumentos que convalidó la Secretaría de Energía para el mes de abril están muy lejos de la fórmula de actualización que se desprende finalmente de esto que se llama la revisión quinquenal tarifaria, que de revisión quinquenal tarifaria no tiene nada, sino que es una concesión de mayor rentabilidad a las distribuidoras y transportistas de energía eléctrica, que es el segmento regulado. Les concedió aumentos para abril, esto,
muy por debajo de la inflación, no así mayo, donde ya está la nueva fórmula, y la nueva fórmula que se desprende de esto que ellos llaman RQT, que ya rige en mayo, es inflación IPC, o sea, IPC nacional, inflación mayorista, y acá nos vamos a quedar con un dato, y una fórmula de variación compensatoria por lo que las empresas dicen que fueron las tarifas congeladas, que sabemos que no fueron tarifas congeladas, sino que fueron aumentos que corrieron por debajo de la inflación en el marco de la emergencia económica. Dicho esto, que se espera que, bueno, si efectivamente se cumple con la nueva fórmula de actualización de las distribuidoras, el indicador de mayo esté muy por encima de ese 1,9%, porque las empresas entienden que durante abril tuvieron las tarifas pisadas. Pisar tarifas, una vez más, es una política económica heterodoxa. Y además, si uno ve el flujo presupuestario para subsidios, subió poquito, pero subió. Dicen, bueno, lo mantuvimos constante. Sí, la variación da para argumentar en uno u otro sentido. Lo cierto es que no los bajaste. No bajaste los subsidios y ahí, una vez más, se ve política económica heterodoxa. Y lo propio con transporte. El gobierno nacional no convalida aumentos de bondis desde agosto. Y de hecho, contábamos acá en Triple Click que la decisión, en realidad la fórmula de actualización que acordaron Jorge Macri y Axel Kicillof para el servicio de transportes del AMBA, que es da por encima de la inflación, porque es inflación más 2, inflación pasada más 2, da para mayo un aumento del 6%, y esto hizo montar en cólera al gobierno, y de hecho esto deriva en la salida de Franco Mogueta de la Secretaría de Transporte, también vinculada, por supuesto, a la ruptura entre la Libertad Avanza y el schiarettismo, el espacio que representa Juan Schiaretti en Córdoba. Pero en el medio de esto, ¿no?, de Jorge y Axel aumentando el transporte 6%, lo que, por supuesto, genera... le presiona los precios, sobre todo más que por el indicador en sí, porque hay que ver la incidencia que tiene el transporte de AMBA en el IPC general. Bueno, lo que los bonaerenses y porteños tienen que destinar al transporte lo dejan de destinar a otras cosas. Es así. Y 6% subió el transporte para mayo. Entonces, una vez más, política económica heterodoxa en no aumentar los bondis desde agosto, con la inflación acumulada. Solo en este año la acumulada está más cerca del 12 y está un poco por debajo del 50, si no me equivoco, la interanual. Los bondis no aumentan desde agosto, y eso es política económica heterodoxa. Con lo cual, y sobre todo el dólar más cerca, y fundamental, obvio, el dólar más cerca del piso de la banda, lo que por supuesto ordena estas coberturas devaluatorias. Lo cierto es que no hay actor del mercado que no sepa que esta estabilidad macroeconómica dura lo que los dólares del FMI. Y los dólares del FMI van a sufrir un fuerte impacto a medida que se vaya avanzando en los vencimientos. Para eso también vamos a ver cuáles son los compromisos que tiene que asumir el gobierno. Estamos en el mejor momento del año porque ingresan los dólares de la cosecha gruesa, motivados por esta baja temporal de las retenciones que vence el 30 de junio, con lo cual a partir del 30 de junio el flujo de ingreso de divisas se va a ver mucho más complicado para, más que sostener y ver el impacto directo que esto vaya a tener en el tipo de cambio, en las expectativas devaluatorias que después te van a formación de precios, que es el pass-through, famoso pass-through, que caracteriza a la economía argentina. Bueno, los números lo dicen todo, ahí tenés. ¿Bajó la inflación? Sí, ¿todo marcha de acuerdo al plan? Es una pregunta. ¿Fue gracias a política heterodoxa? Lo vimos, por supuesto. Voces en tu radio. En el 100.